Profesora, compañeros, reciban un cordial saludo de nuestro grupo conformado por Carranza Cosme Freddy, Valladares Velázquez Rocío y mi persona Ruiz Pereda Marcia. Vamos a exponer el siguiente tema. Bien, nuestro tema es gestión de riesgos con enfoque PMBOK. La gestión de riesgos en proyectos implica una serie de procesos estructurados destinados a participarse a eventos inciertos llamados riesgos que pueden afectar los objetivos del proyecto, como el alcance, el cronograma, el costo, calidad, satisfacción de interesados, entre otros. El enfoque no considera únicamente amenazas, sino también oportunidades, como lo que busca tanto prevenir o mitigar impactos adversos como potenciar beneficios. Este enfoque integral permite que la organización decida estratégicamente cuánto riesgo está dispuesto a aceptar y a planificarse ante respuestas adecuadas. Bien, tenemos diferentes objetivos, la cual uno de ellos es aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, también reducir la probabilidad y el impacto de eventos negativos, brindar visibilidad al equipo de proyectos sobre incertidumbres, asignar responsabilidades claras para gestionar cada riesgo, asegurar el seguimiento continuo y control. Esto contribuye a una ejecución más confiable a la consecución de los resultados esperados del proyecto. Como panorama general, la gestión de riesgos, de acuerdo con PMBOK, se estructura de los siguientes procesos principales: planificar la gestión de riesgos, identificar riesgos, analizar análisis cualitativo, realizar análisis cuantitativo, planear respuestas e implementar y controlar riesgos. Estos procesos pueden superarse e iterarse durante el ciclo de vida del proyecto, pues pueden aparecer nuevos riesgos o cambiar las condiciones. Planificar. Este proceso es el punto de partida. Define cómo se realizará la gestión de riesgos a lo largo del proyecto. Incluye la metodología, niveles de riesgos aceptables, roles y responsabilidades, herramientas frecuenciales de revisiones, formato de registro, criterios de caracterización y procesión. El resultado principal es el plan de gestión de riesgos, que asegura la exposición de riesgos sea gestionada de forma coherente y acorde al tamaño de complejidad del proyecto. También la importancia de este plan no solo estandariza cómo se gestionarán los riesgos, sino que también facilita las comunicaciones y el acuerdo entre los interesados, que comprendan el enfoque, los criterios de riesgos, los límites de tolerancia y las activaciones previstas. Además, permite justificar propuestas reservados, recursos para contingencias y responsabilidades específicas, lo cual es esencial para la viabilidad del proyecto. Esto nos permite identificar riesgos, que significa determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto, describir sus características, evento, causas, efecto, momento de ocurrencias y también entre otros, y documentarlos adecuadamente. Esta etapa es clave porque sin una identificación sistemática es posible realizar análisis, priorización, respuesta o control. Se recomienda que participe todo el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes. Bien, tenemos técnicas para la identificación de riesgos. Como primera técnica tenemos la revisión de documentos del proyecto, que dentro de ella está el acta de construcción, plan de proyecto, contratos, supuestos, cronograma y costos. También lluvia de ideas, entrevistas, técnica DELPI, análisis de causa raíz y también el análisis FODA, que dentro de ello está las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, listas de verificación basadas en experiencias previas, diagramas de causas y efecto, análisis de supuestos, diagramas de flujo o influencia, estructura de desglose de riesgos y combinación de técnicas para incrementar la identificación de riesgos. El registro de riesgos, ¿no?, es un documento vivo, el artefacto donde se consigna todos los riesgos identificados. Su descripción detalla: tenemos el causa, posible impacto, probabilidad, categoría, propietario responsable del riesgo, respuestas sugeridas, reservas asignadas, estado y seguimiento.
Este registro permite visibilidad, trazabilidad y control sobre los riesgos a lo largo del proyecto. Como estructura, consiste en organizar los riesgos en categorías jerárquicas, por ejemplo, técnicos, de gestión, legales, ambientales, laborales, externos, financieros, con lo que se facilita su análisis, asignación de responsabilidades, cobertura general y permite asegurar que no se omitan áreas críticas. Esta estructura mejora la visibilidad de los riesgos del proyecto de forma organizada. El análisis cualitativo de riesgos, ¿no? El análisis cualitativo de riesgos consiste en priorizar riesgos para determinar cuáles requieren atención inmediata. Se evalúa la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial en los objetivos del proyecto, usualmente usando escala, por ejemplo, de lo más bajo hacia lo más alto, o también en rangos de 1 al 10. Con ello se obtiene una clasificación de riesgos que ayuda a enfocar esfuerzos en los riesgos más significativos sin gastar recursos innecesarios en riesgos menores. Bien, continuando con la exposición, tenemos herramientas y técnicas del análisis cualitativo. Para el análisis cualitativo se utilizan, por ejemplo, el juicio de expertos, entrevistas, matrices de probabilidad de impacto, clasificación por detectabilidad, análisis de sensibilidad simple, categorización mediante RBS, reuniones del equipo y otras técnicas de análisis de datos. También se pueden usar herramientas de representación gráfica como vendrían a ser las matrices y también los diagramas jerárquicos. También tenemos las salidas del análisis cualitativo. Las salidas típicas incluyen actualización del registro de riesgos con priorización, riesgos reevaluados, posibles respuestas preliminares identificadas, también actualización de otros documentos del proyecto como el log de suposiciones, el log de ISUES y el reporte de riesgos. Estas salidas permiten al equipo del proyecto decidir en qué riesgos trabajar primero. Bien, tenemos el análisis cuantitativo. Este análisis permite estimar numéricamente el impacto global de los riesgos sobre los objetivos del proyecto, principalmente tiempo y costo. Se aplica habitualmente cuando los riesgos priorizados pueden afectar significativamente el proyecto o cuando se necesita justificar reservas de contingencia o evaluar escenarios probabilísticos. No todos los proyectos requieren este análisis, especialmente si su alcance es pequeño o si los datos no permiten cuantificar. Bien, tenemos las técnicas cuantitativas comunes, entre las que destacan las simulaciones, análisis de sensibilidad, árboles o diagramas de decisión, valor esperado monetario, distribución de probabilidades, análisis de escenarios y también los diagramas de influencia. Estas técnicas ayudan a modelar incertidumbres, evaluar diferentes escenarios y estimar posibles variaciones en costo, tiempo, incluso otros objetivos del proyecto. Tenemos las ventajas del análisis cuantitativo. Este permite calcular la exposición total del proyecto al riesgo, cuantificar reservas de contingencia y de gestión, obtener probabilidades de determinar dentro del presupuesto y dentro del cronograma, así como también comparar distintos escenarios y tomar decisiones informadas respecto a asignación de recursos, costos de respuesta y estrategias de mitigación o contingencia. Aporta objetividad y claridad cuando los datos lo permiten. Otro tema también es las estrategias frente a las amenazas, que pueden ser evitar o modificar el plan para eliminar la amenaza o su causa. También el transferir o trasladar la responsabilidad a un tercero, ya sea por contratos o por seguros. También el mitigar o reducir la probabilidad de impacto mediante acciones preventivas. Y finalmente el aceptar o reconocer que la amenaza puede ocurrir, monitorarla y asignar contingencias o reservas aceptando el riesgo residuo. También tenemos las estrategias frente a oportunidades. Dentro de ellas tenemos el explotar o garantizar que la oportunidad se materialice, por ejemplo, accionar recursos o acelerar los plazos. También tenemos el compartir o asociarse con terceros para capturar la oportunidad. También tenemos el mejorar o aumentar la probabilidad o impacto de la oportunidad mediante acciones proactivas. Y finalmente tenemos el aceptar o permitir que la oportunidad ocurra si no hay un costo que justifique su explotación activa.
También tenemos las reservas. Para riesgos conocidos se asigna reserva de contingencia. Para incertidumbres, por otro lado, no identificadas, se utiliza la reserva de gestión. Estas reservas se integran al presupuesto y cronograma del proyecto, permitiendo cubrir costos asociados a respuestas activas o contingentes, sin afectar los fondos operativos regulares. La cuantificación proviene del análisis de riesgos, especialmente del cuantificativo, si es que se usó. Tenemos la asignación de responsables y roles. Cada riesgo debe tener un propietario, persona o equipo responsable de monitorear indicadores, activar respuestas cuando sea necesario, comunicar al Estado y mantener actualizado el registro de riesgos. Esto asegura la responsabilidad clara y evita que riesgos queden en el limbo sin una asignación. Bien, tenemos las señales y monitoreo de riesgos. Los desencadenantes son condiciones o señales que sugieren que un riesgo se aproxima. Definir desencadenantes ayuda a detectar riesgos a tiempo y activar respuestas antes de que el impacto sea mayor, como la gestión de riesgos es ir activa. Estos desencadenantes deben revisarse de manera periódica junto con el estado de riesgos, nuevos riesgos emergentes y también cambios en contexto. Tenemos también los riesgos residuales. Después de aplicar respuestas pueden quedar riesgos residuales o riesgos secundarios. Además, algunos riesgos de baja prioridad pueden ser mantenidos en una lista para vigilancia, sin acciones de manera inmediata. Es importante documentar todo para evitar o algún tipo de sorpresa. Tenemos el monitoreo y control de riesgos. Este proceso abarca la ejecución de planes de respuesta, seguimiento del estado de riesgos, identificación de nuevos riesgos, como también monitoreo de gestión de riesgos residuales y, según el caso, ejecución de soluciones si ocurren riesgos inesperados. Además, incluye la evaluación de la eficacia del proceso de riesgos, lecciones aprendidas y ajustes al plan de gestión de riesgos. Por otro lado, tenemos la integración de la gestión de riesgos con otras áreas del proyecto. La gestión de riesgos no es aislada, o sea que debe integrarse con planificación del alcance, con el cronograma, los costos, calidad, comunicaciones, adquisiciones, recursos humanos, entre otros. Por ejemplo, la asignación de reservas afecta el presupuesto, las respuestas a riesgos pueden requerir cambios en cronograma, la comunicación de riesgos afecta a un cambio en el alcance, puede generar nuevos riesgos o invalidar el análisis previo. Por ello, la gestión de riesgos debe ser continua, flexible y sobre todo alineada con la gestión general del proyecto. Riesgos positivos y negativos. Los riesgos no siempre representan amenazas, también incluyen oportunidades que pueden mejorar los resultados del proyecto si es que se gestionan de manera adecuada. El PMBOK recalca la importancia de entender esta dualidad. Los riesgos negativos amenazan los objetivos y suelen requerir mitigación y eliminación, mientras que los riesgos positivos pueden reducir costos, acelerar el cronograma o aumentar beneficios. Una gestión madura de riesgo reconoce que ignorar oportunidades es tan perjudicial como ignorar amenazas, por lo que deben ser identificadas, priorizadas y abordadas con estrategias específicas para maximizar su impacto favorable dentro de nuestro proyecto. Documentos de entrada fundamentales para gestionar riesgos. Para aplicar de manera correcta el proceso de gestión de riesgos se requieren documentos clave como son el acta de constitución de proyecto, el EDT, el cronograma, el presupuesto, listas de supuestos, estimaciones de recursos, contratos y otros planes subsidiarios. Estos documentos permiten identificar fuentes de riesgos, dependencias críticas, restricciones y áreas sensibles, sin entradas claras y actualizadas. Cualquier análisis de riesgo será incompleto o impreciso, lo cual podría conducir a decisiones equivocadas o a una subestimación de amenazas importantes. Técnicas colaborativas para identificación y evaluación. El trabajo en equipo es de manera muy fundamental para la gestión de riesgos efectiva. Técnicas colaborativas como talleres, mesas de trabajo, lluvias de ideas y sesiones estructuradas Delphi permiten captar distintos puntos de vista, ya sea técnicos, operativos, gerenciales y financieros. Esta diversidad enriquece la identificación y reduce sesgos. La colaboración también mejora la aceptación de las estrategias de respuesta, ya que los miembros sienten que han participado de manera activa en la construcción del análisis. Evaluación de tendencias y riesgo acumulado.
Los riesgos no deben verse de manera aislada. PMBOK recomienda analizar tendencias como evoluciona la exposición del proyecto en el tiempo, cómo cambian probabilidades e impactos y si los riesgos están aumentando o disminuyendo. También debe analizarse el riesgo acumulado o integra el efecto potencial de múltiples riesgos simultáneamente. Esto permite una visión más realista del nivel de amenaza total que enfrenta el proyecto. Le doy el pase a mi compañera. Continuamos con la exposición, integración de riesgos en el cronograma del proyecto. El cronograma es uno de los elementos más sensibles al riesgo, incre- incertidumbres en duraciones, retrasos, entregas, indisponibilidad de recursos, fallas técnicas o cambios que pueden alterar la ruta crítica, los riesgos que deben incorporarse en el cronograma mediante las actividades, respuestas, colchones de tipos de buffers, simulaciones de Monte Carlos o reservas de cronogramas. En esto se hace que el plan sea más realista y manejable. Tenemos la integración de riesgos en el presupuesto del proyecto. El presupuesto debe incluir reservas de conciencia y reservas de gestión. Un presupuesto sin reservas es vulnerable y poco realista para el PMBOK. Insiste en una de las reservas que deben estar justificadas por el análisis de riesgos y que deben motivarse, liberarse o comunicarse de manera controlada. Esto protege el proyecto variaciones inesperadas de costos. Los riesgos emergentes. Durante el proyecto pueden sugerir riesgos no identificados inicialmente debido a los cambios en requisitos, nuevas tecnologías, factores externos o reacciones en cadena. La gestión de riesgos no es un proceso estático. Debe reevaluarse continuamente. Los riesgos emergentes pueden ser más peligrosos que los iniciales si no se detectan a tiempo como el PBO. Recomienda las revisiones periódicas, análisis de entorno y reuniones de gestión para identificar oportunamente. Tenemos el análisis de la probabilidad del impacto. Las matrices de probabilidad de impacto pueden tener distintos niveles de escala cuantitativa, semicuantitativa o cualitativa. Mientras más madura es una organización, más refinada escalas son utilizadas. También pueden integrarse dimensiones adicionales como detectabilidad, urgencia, proximidad, ciclo de vida y clasificación más precisa y mejorar la priorización. Tenemos la proximidad de riesgos, urgencia de respuesta. No todos los riesgos requieren acción inmediata del PMBOK, dedicada a la importancia de evaluar la proximidad de la urgencia. Un riesgo con impacto mayor dictamente puede identificar una acción inmediata, mientras que uno menor impacto no inminente. Si esta análisis mejora asignación de recursos, evita sustentar el equipo con múltiples acciones simultáneas. La calidad de la información del riesgo. La precisión, del análisis depende de la calidad de los datos, confiabilidad de estimaciones, claridad de la descripción, disponibilidad, historial, solidez técnica y nivel de, de incertidumbre. Si la calidad de la información es baja, no se deben realizar análisis cuantitativos complejos como el PMBOK. Surgiría que antes de analizar riesgos, se evalúe la calidad de los datos para evitar conclusiones engañosas o de decisiones incorrectas. Tenemos la gestión y las suspensiones. Muchas decisiones del proyecto se basan en una suspensión. Si estos sueltan falsos, se convierten en riesgos críticos de la gestión. Suspensión, que permite el plan del proyecto verificar si siguen siendo viales para el PMBOK. Recomienda
la restricción supuestos de justos de análisis de la estabilidad de riesgos asociados a los planes alternativos. Esta práctica fortalece la estabilidad del proyecto. Tenemos el análisis de la sostenibilidad. El análisis de sostenibilidad permite identificar la variedad, tienen mayor influencia sobre los resultados del proyecto. Tienen efectuar, usar diagrama de el tornado del análisis univariables. Esto permite comprender qué riesgos son verdaderamente determinantes y dónde deben concentrarse los recursos de mitigación. Es especial útil para priorizar la mitigación en condiciones de restricciones propuestales. Tenemos la gestión de riesgos contractual. Los contratos pueden ser fuente o mitigación de riesgos causales de garantías, penalidades, transferencias de responsabilidades, seguros y tipos de exposición en el riesgo. Una elección contractual puede generar sobrepuestos dispuestos a retrasos. La gestión de riesgos debe estar alineada al plan de adquisiciones. Riesgos en la cadena de suministros. La cadena de suministros es un foco crítico de riesgos retrasados en entrega, fallas de proveedores, disponibilidad de materiales, cambios de precios, problemas logísticos para las labores del PMBOK. Sugiere estrategias como diversificación de proveedores, contratos robustos, inventarios de seguridad y análisis, contabilidad para disminuir la vulnerabilidad. Tenemos la gestión de riesgo técnico. Los técnicos los están asociados a la tecnología, diseño, integración de sistemas, calidad, esperando o su desempeño. Una falla técnica que puede generar retrasos significativos o costos adicionales. Los análisis de madurez tecnológica, prototipos, pruebas, piloto, revisiones técnicas permiten identificar y mitigar riesgos de la categoría. Tenemos los riesgos ambientales, regulatorios y externos. Los factores externos como clima, normativas legales, cambios políticos, conflictos sociales, ambientales que pueden afectar seriamente al proyecto. Estos riesgos requieren vigilancia constante y estrategias especializadas como análisis de entorno, gestión sociales, cumplimiento legal y monitoreo de cambios normativos. Tenemos las elecciones. En el PMO recalca que todo proyecto debe registrar lecciones aprendidas sobre los riesgos, qué estrategias funcionaron, cuáles fallaron, qué riesgos no fueron detectados a tiempo, cómo mejorar la identificación, etcétera, ¿no? Estas lecciones fortalecen la capacidad organizacional, reducen errores respectivos y mejoran a futuros proyectos. Tenemos el cierre del proyecto. En el cierre del proyecto se revisa el riesgo que se analizan, los riesgos que ocurrieron, los que no ocurrieron, la efectividad de las respuestas, la precisión de las estimaciones, los recursos consumidos de las reservas. Este análisis permite evaluar la madurez del proceso de gestión de riesgos, retroalimentar a la organización. PMBOK indica que esta retroalimentación es vital para mejorar la predictibilidad y eficiencia de futuros proyectos. Bien, en resumen, la gestión de riesgos bajo el enfoque PMBOK permite trabajar proyectos de manera más ordenada, anticipando problemas y aprovechando oportunidades. A aplicar estos procesos no solo mejora el control y la toma de decisiones, sino que también aumenta la confianza del equipo y garantiza resultados más seguros y eficientes. Muchas gracias.